Bienvenidos a la explicación de la evaluación simplificada del riesgo por inhalación a agentes químicos. Esto es un método basado en el Instituto francés para la determinación semicualitativa de la exposición de los trabajadores a ambientes expuestos a agentes químicos. La diferencia de esta tipología es que no se van a tomar mediciones tácitas de la exposición de los agentes. Es decir, no va a haber números para comparar con el valor límite ambiental. Simplemente nos vamos a delimitar, recopilar datos sobre los agentes a los que están expuestos los trabajadores y proceder a una metodología de control banding. La metodología de control banding no son ni más ni menos que metodologías en las cuales vamos a usar matrices de control con dos o más entradas para sacar los factores de corrección. ¿Todo ello para qué? Para resolver una ecuación final. Este método es similar, el método francés, al método británico de la Cosh Essential, y está estructurado en una serie de ecuaciones que hay que simplemente buscar los datos para rellenar los factores. La ecuación es muy sencilla. Está conformada por 5 factores. Los factores vienen descritos como riesgo potencial, riesgo de volatilidad, riesgo según el procedimiento de trabajo, riesgo según la protección colectiva y riesgo según el valor límite ambiental. Para cada uno de ellos se calcula o se obtiene o se investiga los valores que el método francés da a conocer. Para ello tenemos una serie de tablas. Las tablas son siempre las mismas. Aquí veis la ecuación final. El objetivo final es buscar qué número tiene cada uno de los valores para sacar el valor total del riesgo potencial de inhalación. Ese valor total al final lo llevamos a un cuadro de equivalencias y nos dará la prioridad de acción en función del método francés. Insisto, es un método semicualitativo. Para empezar, el primer factor es el factor de riesgo potencial. Para sacar el riesgo potencial tenemos que partir de dos puntos. El punto de la clase de peligro, es decir, la propia sustancia nos va a decir, según las frases R o H, que ahora son las que sustituyen las frases R, qué peligrosidad tiene. Si es cancerígeno, si es un 350, tiene el peligro 5. Si sin embargo no tiene frase H, pues tendrá un clase de peligro 1. Eso es importante a la hora de recabar un producto químico. Después es muy importante para sacar este factor primero, aparte de tener la clase de peligro, tener la frecuencia y la clase de cantidad. La clase de cantidad se saca con esta tabla y vemos qué cantidad de producto se utiliza. Si se usan a niveles de kilos o a niveles de gramos. Y luego la frecuencia, si es una vez al día, cada media hora, si es a la semana, si es al mes. Y también sacamos la clase de peligro del 1 al 4, que aquí tenéis. Con esos dos valores nos vamos a esta tabla de determinación de la clase de exposición potencial. Y con por ejemplo, con una utilización entre 10 y 100 kilos al día, tenemos una clase de entidad 3. El 3 lo ponemos aquí y 2 sería en la abscisa. Tenemos una clase de exposición 3. Ese número 3 lo llevamos a esta tabla final que te da que según la clase de exposición potencial 3 y con un producto de peligro 4, pues tendríamos que el factor de peligrosidad es 4. El factor de peligrosidad es el primer factor que hemos calculado. A la hora de calcular la volatilidad, lo que realmente calculamos es el estado de agregación en la cual se encuentra en el medio ambiente. No es lo mismo estar expuesto a un polvo muy fino, en caso de sólidos, o a un polvo muy grueso, o a una sustancia que es muy volátil, o a una sustancia cuyo punto de ebullición es muy alto y está poco en el ambiente. Aquí, según la pulverulencia, tenéis que el polvo fino es clase pulverulencia 3 y los materiales más gruesos es clase de peligro pulverulencia 1. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque hay que definirlo para luego meterlo en la tabla de equivalencia. En el caso de que sea un líquido volátil, pues podemos calcularlo según la temperatura de utilización. Por ejemplo, lo utilizamos en un proceso a 50 grados y el punto de ebullición de agua es 100. Aquí estaríamos en clase 3. Si es un disolvente orgánico cuyo punto de ebullición es mucho más bajo, siempre estaremos en clase alta, 3. Igual que aquí, clase de pulverulencia 3, 2, 1, clase de volatilidad 3, 2, 1. También podemos calcular directamente conociendo la presión de vapor a la temperatura de trabajo, que son datos ya más difíciles de obtener, pero que se pueden buscar. También tendríamos una volatilidad 3, 2 o 1. La 3 es la más, como veis, más castigada y la 1 es la menos castigada. Insisto, es importante definir qué clase de volatilidad es. Este no es el factor lo calculamos al final. También hay situaciones en que no son puros las sustancias, sino que están pues buscamos la volatilidad, la clase de volatilidad en función del proceso que se esté estudiando.
Cuando tenemos la clase volatilidad o pulverulencia 3, 2, 1, ya sí sacamos el factor que va a multiplicarse. 100, 10 o 1. Para el tipo de proceso, que es el tercer factor, tenemos que saber si se trata de un proceso abierto, sin ningún tipo de control, si los líquidos se tratan con semi recipientes abiertos o recipientes totalmente abiertos, o que el proceso esté totalmente cerrado y controlado. Con lo cual, como veis, el factor castiga mucho, 0,001, y aporta poco. Sin embargo, si es un proceso abierto, es 1. El tipo de protección colectiva también depende de que el ambiente esté más controlado o no controlado. Es decir, no es lo mismo una captación envolvente con una vitrina en el laboratorio donde todo queda inserto, que trabajar en un espacio abierto donde el trabajador sí está alejado de la fuente de emisión, o ausencia de ventilación mecánica y el trabajador está totalmente inmerso. La clase sería 4 y la puntuación 1. Si estamos hablando de espacios confinados, ya estamos hablando de puntuación 10. Y luego, por último, el factor de corrección, que depende del valor límite. Efectivamente, ese producto químico, si os dais cuenta, para cada producto químico habría que calcular un factor potencial de inhalación, porque cada producto tiene su valor VLA también. El VLA también depende, si es muy grande, del orden de 0,1 mayor, el factor de corrección es 1 apenas. Pero si es muy bajo el VLA, el factor de corrección sí se sube hasta 100. Total, al final, ¿en qué depende? Multiplicamos el riesgo potencial por la volatilidad, por el riesgo de procedimiento, por el riesgo de protección colectiva y luego por el factor de corrección según el VLA. Las protecciones individuales no se tienen en cuenta. Una vez que hemos obtenido el factor total, es decir, multiplicar los 4 o 5 números, imaginaros que da 1000 o da 890. 890 está aquí, entre 100 y 1000. Estamos a un nivel de prioridad de acción 2. Luego el riesgo es moderado, necesita probablemente medidas correctoras y una evaluación más detallada. Si hubiera dado más de 1000, el riesgo es probablemente muy elevado. Las medidas correctoras inmediatas. Ni siquiera hay que medir, sino primeramente actuar con medidas correctoras y luego intentar medir si se mejoran. Cuando uno hace una evaluación de estas características, tened en cuenta que si os sale un factor de puntuación muy alto, podemos incidir en la evaluación, por ejemplo, mejorando los números que multiplicamos. Si los hacemos más pequeño sale el factor de riesgo potencial de inhalación. Por ejemplo, si inicialmente está trabajando con un sistema colectivo de clase 4, podríamos hacer un cerramiento parcial del proceso y en vez de multiplicar por 1, multiplicamos por 0,1, es decir, 10 veces menos, que podría bajar mucho el factor de riesgo potencial de inhalación. Con lo cual, a lo mejor estaríamos en una situación a priori bajo, sin necesidad de modificaciones. Eso ya es cuestión de las habilidades y capacidades técnicas del técnico en concreto. Lo que sí se recomienda que cuando se sale o se obtiene una situación de riesgo probablemente muy elevado, sí se inicien medidas correctoras y sí se proceda a un método de evaluación ya numérico con toma de muestra instrumental y análisis con laboratorio autorizado. Muchas gracias por vuestra colaboración y espero que el ejercicio práctico os sea más sencillo resolverlo con esta información obtenida. Muchas gracias.